En nuestro país se habla de sueldo mínimo, porque creemos que el sueldo mínimo no cumple con los requisitos para lo que nosotros denominamos efectivamente que es un mínimo de condiciones mínimas de vida que el sueldo vital. Evidentemente que es un poco más completo y tiene otra realidad y considera otros indicadores. Y por otro lado, el tema que tú señalabas de las 40 horas, en realidad las 40 horas hoy día no es una realidad para el sector público. Solamente el sector privado tiene hoy día el derecho de implementar en lo que hoy día ya vamos en las 42, porque recuerda que la ley tiene un avance progresivo hasta llegar a las 40 para el año 2028. Pero en el caso nuestro, el caso del sector público es una deuda pendiente que quedó desde el gobierno anterior, en la cual, a pesar de todo el esfuerzo que hizo la PUT para dialogar, conversar y ponerse de acuerdo, no logró implementarse en una ley, ¿cierto?, que permitiera que efectivamente hoy tuviéramos el derecho. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast, episodio 117. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Es viernes 1 de mayo. Más 569, el podcast. Estamos en Spotify y en YouTube. Para nuestro desarrollo es importante tu ayuda para que Más 569, el podcast, siga su camino en desarrollo como medio opinante en política y economía. Participa en YouTube. Da like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Así puedes invitar a otras personas para que accedan al podcast. Por eso es importante tu like, comentes, te suscribas y compartas. En este episodio conversamos sobre el reto o los retos que enfrenta el sindicalismo chileno con la doctora Violeta Flores, docente universitaria de la Universidad de Valparaíso, dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos al episodio 117 de Más 569, el podcast. La doctora Violeta Flores es profesora de la Universidad de Valparaíso, es dirigente de la Asociación de Funcionarios Académicos de la misma universidad y además es dirigente sindical en la Central Unitaria de Trabajadores en la provincia de Valparaíso, en particular el llamado Provincial Valparaíso de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Conversamos con la doctora Violeta Flores sobre la importancia del 1 de mayo, de la perspectiva histórica, como también la realidad que se enfrenta en el día de hoy con un gobierno neoliberal extremo de extrema derecha, liderado por el presidente José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, el manipulador de mercados, Jorge Quirós. Vamos a la conversación con la doctora Violeta Flores de la Universidad de Valparaíso, dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores y dirigente de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Valparaíso. Estamos con la doctora Violeta Flores, quien es docente de la Universidad de Valparaíso. Además, ella es dirigente sindical de su universidad, de sus facultativos de la Universidad de Valparaíso, y al mismo tiempo es dirigente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores en Valparaíso. Violeta, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast. Muchas gracias a ti también, Jorge. ¿Qué podemos hacer una visión, eh, no diríamos global, pero de reflexión sobre lo que la importancia que se conmemore el 1 de mayo y la importancia que reviste para el mundo laboral? Bueno, primero.
Bueno, es una fecha que se conmemora a nivel mundial y como cada año en nuestro país congrega a un importante número de trabajadoras y trabajadoras, y especialmente porque esta conmemoración tiene un especial significado porque se ha logrado un reconocimiento de lo que es este día, especialmente por las luchas obreras que hubieron detrás de ello y los mártires que significó esta lucha. Y especialmente recordamos a los mártires de Chicago del año 1886, también en nuestro país, quienes fueron también mártires en la Escuela Santa María de Iquique el año 1907 por exigir salarios más dignos, ¿ya? Y al fin del pago de fichas. Y también tenemos otros mineros, ¿cierto? De Lota y Schwager también y de salitrera, del carbón. En realidad hay toda una historia que avala esto y que le da este significado especial. Pero además una oportunidad que siempre los trabajadores y trabajadoras tenemos para hacer nuestros planteamientos frente no solamente a la comunidad en general a nivel de país, sino que frente a los gobiernos. ¿Ah? Siempre en esta oportunidad nosotros presentamos no solamente nuestra plataforma de lucha, sino que además nuestras propuestas de reivindicación. ¿Ah? Y un poco hacemos un poco el testeo, ¿cierto? O el pulso de lo que es la realidad en el momento que nos encuentra esta fecha frente a la realidad política, social y cultural de nuestro país. El mundo laboral en Chile ha tenido avances y retrocesos importantes en la historia del país desde que se empieza a desarrollar el movimiento laboral, como indicabas, hablando del salitre, del carbón. Un hecho importante, el último periodo particularmente, es los reajustes salariales y la justicia el salarial, por lo menos el concepto del sueldo mínimo, que sea un sueldo vivible, que no es lo que plantea la CUT, que habla también, habla de los estándares de trabajadores, que habla del sueldo vital, y, sí, y también el concepto de las 40 horas en Chile, y serían quizás dos elementos importantes de reivindicar por un lado y también de buscar el avance en los derechos sindicales laborales. Bueno, claro que sí. Para nosotros, evidentemente, esos son parte de nuestras demandas, pero especialmente en el caso, yo creo que hay que hacer una distinción ahí. eh, en nuestro país se habla de sueldo mínimo, porque creemos que el sueldo mínimo no cumple con los requisitos para lo que nosotros denominamos efectivamente que es un mínimo de condiciones mínimas de vida, que es el sueldo vital. Evidentemente que es un poco más completo y tiene otra realidad y considera otros indicadores. Y por otro lado, el tema que tú señalabas de las 40 horas, en realidad las 40 horas hoy día no es una realidad para el sector público. Solamente el sector privado tiene hoy día el derecho de implementar en lo que hoy día ya vamos en las 42, porque recuerda que la ley tiene un avance progresivo hasta llegar a las 40 para el año 2028. Pero en el caso nuestro, el caso del sector público es una deuda pendiente que quedó desde el gobierno anterior, en la cual, a pesar de todo el esfuerzo que hizo la PUT para dialogar, conversar y ponerse de acuerdo, no logró implementarse en una ley, ¿cierto?, que permitiera que efectivamente hoy tuviéramos el derecho. Y eso principalmente se planteó como en la problemática en relación a la diversidad de estatutos administrativos que tiene el sector público y la diversidad también de jornada. Entonces, eso mismo, según lo que se planteó en su momento por parte del Ejecutivo, una gran dificultad y que significaba además no solamente la modificación, ¿cierto?, o la implementación de una ley, sino que una modificación de varios cuerpos legales. Y en eso quedó. Por lo tanto, hoy día evidentemente es una deuda pendiente para nuestro sector e importante. Sí.
Los retos que se enfrentan el día de hoy con este gobierno de José Antonio Cast, que tiene una visión completamente distinta a los gobiernos del año 90 en adelante, 1990, del retorno a la democracia en adelante, que es un gobierno que de alguna u otra forma nos retrotrae a la época de los Chicago Boys, de los años 80, donde eh, se privatiza el Estado, donde se transforma eh, todo lo que sería la participación del Estado en la economía, se privatiza la industria, se inicia la política de austeridad, se genera en la matriz o el cambio de política económica del mundo keynesiano al mundo neoliberal. Y estamos como que de vuelta, después de haber avanzado en democracia, hace un neo-keynesianismo incipiente en Chile. eh, ¿Cómo podríamos catalogar la entrada de este gobierno de José Antonio Cast y particularmente su ministro de Hacienda Jorge Quirós, que tiene una visión absolutamente neoliberal doctrinaria de la realidad del mundo laboral, del rol del gobierno, del rol del Estado, del rol del mercado, que en el fondo todo el mercado lo debe regular y organizar? Bueno, nosotros hemos denominado esto lo que se llama una ofensiva contra el mundo del trabajo principalmente y los derechos sociales. ¿Ah? Y en una especie de estrategia tipo doctrina de shock, donde fuertemente se entra planteando en una certeza que se plantea el gobierno en términos diagnósticos que estamos en una situación de quiebra y de emergencia, que a los pocos días se ha ido desperfilando, no solamente porque gente de la oposición ha ido planteando su malestar con ese planteamiento, sino que la seriedad que implica hacer una afirmación de ese tipo. Incluso el diputado Nelson Venega hizo una presentación también respecto a esa la Contraloría y incluso la Contraloría recepcionó y hizo admisibilidad de la denuncia que estaba haciendo justamente el diputado, porque considera que hablar de la denominación de un estado de quiebra es una situación mucho más de mayor complejidad y que hacerlo con la simplicidad y facilidad que lo está haciendo el gobierno. Ahora, en función de esa mirada, no solamente se instala la mirada, sino de la manera se instala una batería de acciones orientada a justificar esta mirada con una mirada como refundacional, ¿ah? Que nosotros denominamos refundacional en el sentido de querer venir a cambiar todo lo existente, partiendo de una premisa que no solamente estamos en una situación de quiebre, de emergencia catastrófica, sino que además todo lo que se ha hecho a la fecha no se ha hecho bien. ¿Ah? Y que por tanto, además, se plantea una abierta ineficiencia del Estado y una criminalización de los trabajadores y trabajadoras del Estado. O sea que no solamente habemos malos funcionarios, sino que hacemos mal nuestro trabajo y somos flojos. Incluso en algún momento, en el proceso de campaña, hubieron varios epítetos en contra de los trabajadores públicos, ¿cierto? Que por algunos parlamentarios de derecha que no vale la pena mencionar, en la cual criminalizar nuestra acción. Entonces, evidentemente que nos encuentra en una situación, evidentemente, no solamente de desagrado, ¿cierto? Sino que además nos pone en una situación de alerta, ¿ah? Y pensar que si bien es cierto, nosotros podríamos haber anticipado una acción de este tipo, especialmente por los anuncios de la campaña en la cual se planteó un recorte sustantivo de millones de dólares en relación al presupuesto nacional, ¿cierto? Y que nunca se clarificó, es que efectivamente hay una intencionalidad que subyace a ese planteamiento que es no solamente el ajuste económico del gasto público, sino que la reducción sustantiva del aparato público. ¿Ah? Y especialmente eliminar todos aquellos programas, acción y política que benefician especialmente no solamente a la clase trabajadora, sino que a la población más vulnerable de nuestro país. Por lo tanto, nos tiene no solamente en una situación de molestia, de rechazo frente a ello, sino que de alerta desde el mundo del trabajo, porque ya hemos tenido ya
algunos efectos, y entre esos efectos, principalmente el recorte de personal en las reparticiones públicas, y ya no el personal que se decía inicialmente de confianza, el ajuste de algunas dotaciones, ¿cierto? La amenaza de próximos ajustes, como pasa con algunos servicios como el INJUF, ¿cierto? La JUNAEP también, y CERNAMEG, que también ya ha tenido la Dirección del Trabajo y una serie de servicios que han visto disminuida la dotación de su personal, pero además han tenido que seguir cumpliendo las mismas funciones. Por lo tanto, además, no solamente un recargo laboral y una dificultad también ante el no reemplazo de las licencias médicas, y también una abierta amenaza de continuar haciendo los ajustes que se están haciendo. Por lo tanto, evidentemente no nos puede tener contentos a los y los trabajadores, y nos encuentra en esta situación este 1 de mayo. El trabajador público, quizás del punto de vista de la universidad, eh, no se sabe o no se entiende que son trabajadores públicos, la universidad es pública, es la Universidad del Estado de Chile. Eh, un tema tiene que ver con el conocimiento que se genera ahí en las universidades públicas y también por extensión en las universidades de interés público como las católicas, la Universidad de Concepción o la Universidad Austral eh, o Santa María. Eh, ¿Hasta qué punto la circular 16 de Hacienda, que habla de recortes importantes en el área del Ministerio de la Ciencia y en otras áreas críticas de la sociedad y la economía chilena, impactan en el mundo laboral? Hablamos particularmente de doctorados, se corta el financiamiento de los doctorados al extranjero y dentro de Chile, publicaciones y un sinnúmero de diferentes recortes, o mejor dicho, eliminación de financiación a esas áreas. Evidentemente que es preocupante, preocupante. Incluso nosotros hace unos días hemos hecho una declaración como Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad del Paraíso, que yo he compartido también para el sector educación, y que efectivamente hoy día con esta circular, oficio circular 0016, de 21 de abril, evidentemente deja en abierta preocupación no solamente a la educación superior estatal, sino que a toda la educación desde la inicial estatal. Pero lo que compete a nuestro sector, nosotros hemos hablado que estos ajustes que se anuncian, además de lo que ya se están haciendo, porque este año ya se hizo el ajuste del 3%. Pero además, estos ajustes que plantea este oficio están planteados para el presupuesto de 2027-2031. Claro, Y quinquenio prácticamente. evidentemente, claro, y evidentemente que es una preocupación que nosotros la hemos denominado en nuestra declaración como el desmantelamiento de la ciencia y de educación pública a nivel nacional y regional. ¿Y por qué razón? Porque a nuestro juicio tiene 4 puntos relevantes, incluso podríamos hablar de un quinto también, que es tremendamente preocupante para nosotros. En primer lugar, podríamos señalar principalmente que se desmantela el ecosistema científico, y ello especialmente a través de programas que son clave en esta estructura, ¿cierto? Y en esta propuesta de discontinuidad, ¿cierto? Eh, pretende descontinuar iniciativas que de alguna manera generan un certificado finalmente de función del programas que hoy día son la vanguardia en Chile en la materia, y no solamente en Chile, sino que además le ha ido dando prestigio internacional a nuestro país, por todo el proceso de intercambio que se produce en materia también de conocimiento. Y que incluso nosotros hemos planteado que atenta contra la soberanía también científica. Lo otro que también nos preocupa, evidentemente, es el abandono del capital humano, y especialmente todo este trabajo que se ha hecho en el último periodo, la última década, de lo que tiene que ver con el capital humano avanzado en la universidad. Y esto especialmente por la vía de eliminar becas de posgrado, tanto nacional como internacional. Incluso ya este año hay varios financiamientos que se han ido ajustando y disminuyendo, y hay gente que ya estaba a puerta de tener sus becas y no las ha podido tener,
Y eso también no solamente afecta a la población actual, sino que a las futuras generaciones científicas, que ven en ello no solamente la posibilidad de mejorar su calificación, sino que además de la movilidad social y la movilidad científica, porque también se produce una jerarquización en la materia y también eh, hace más difícil aún el relevo en las universidades, porque también las universidades se va produciendo también el envejecimiento de cuadros científicos y se requiere el relevo de las nuevas generaciones. Por otro lado, entre las cuestiones también que afectan a nuestra universidad y especialmente en este caso a las universidades estatales regionales, la especial preocupación por la eliminación de lo que se llama el programa de nodos para la aceleración del impacto territorial, ¿ah? Que es un programa que generaba como el 15% de aporte a la investigación con la especificidad eh, regional y, y que además va en abierta eh, contribución al desarrollo económico, social, político y cultural regional. Por lo tanto, evidentemente que ahí es preocupante, sobre todo hoy día la situación de desmedro por producto de la centralización también que hay en el sistema universitario de lo que son la educación superior. La otra cosa que creemos que es muy preocupante, que tiene que ver también con la restricción de todo el financiamiento vinculado a la publicación. Y eso también es un tema que hoy día es parte además de los indicadores de calidad y de certificación y acreditación de las universidades. Por lo tanto, también es muy preocupante y es parte como de la actividad académica, la necesidad también y la importancia de que cada uno y especialmente cuando lo vinculamos con el capital avanzado, que no solamente vaya investigando y construyendo nuevo conocimiento, sino que se vaya publicando con la finalidad de transferir, de compartir, de socializar y difundir el conocimiento y que tenga el resto también de la población acceso a ello. Por otro lado, hay una cuestión que preocupante también, que es el programa PASE. El programa PASE hoy día ha tomado una vital importancia ya aproximadamente, no sé si tiene menos, un poquito más por ahí de una década, pero realmente ha permitido que las universidades estatales puedan incorporar jóvenes que estudian en la enseñanza media y que por las dificultades de acceso que tiene de donde provienen sus estudios, no han tenido la oportunidad de tener un puntaje que les permita acceder a la universidad. Y en este acercamiento se han hecho convenios, acuerdos de trabajo en la cual se ha permitido nivelar a esta población y permitir el acceso de jóvenes. Por ejemplo, en la universidad nuestra, este año lo me contaban que permitió el ingreso a aproximadamente 80 estudiantes. Y creo que es sumamente importante eso, por lo que significa hoy día, no solamente en términos de movilidad y de acceso, sino que del aporte que puede hacer esta misma población, ¿cierto?, a la educación superior. La Estos pregunta es, son... sí, ¿por ¿Mm? qué estos cortes en estas áreas tan sensibles? No, como que no logro comprender o dimensionar la razón del por qué. Bueno, cosas ya son neoliberales, pero ¿por qué el conocimiento? Ahora, nosotros creemos que a ver, esto del tema del conocimiento, yo creo que hoy día está sometido también a un proceso de capitalismo neoliberal, Ujú. en que hay una competencia muy fuerte en ello y además evidencia que este nuevo gobierno probablemente no tiene la valoración de lo que es el proceso de educación pública y el aporte que la educación pública puede hacer a esto, ¿ah? En esta mirada de desvalorización de lo público también se incluye y entra en este marco de este capitalismo cognitivo, en la cual hay una competencia principalmente liderada por el sector privado y de los grandes consorcios también del conocimiento, porque si vemos cómo se ubican las universidades de acuerdo a los rankings, ¿cierto? Y de acuerdo a las publicaciones, Scopus y Sí. todas las Cielo y todas las demás que WOS, en el fondo son verdaderos mercados de capitalistas cognitivos. Entonces yo creo que va en esta misma lógica.
Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque estábamos, yo creo, principalmente, especialmente en esto, se está produciendo un desarrollo muy importante, valioso, y también no solamente desarrollo a nivel nacional, sino que de aporte también al conocimiento y a las redes internacionales de investigación. Nosotros tenemos investigadores destacados, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que nuestras propias dinámicas internas en estas materias han ido atrayendo también capital humano avanzado extranjero. Exactamente. Y al disminuir esto también se va perdiendo ese atractivo, se corta este lazo y se genera una mayor también una vuelta a la privatización, que es lo que no debiera suceder en un país democrático y que pretende de tal manera mejorar sus condiciones de vida y a que la población de más escasos recursos pueda acceder al conocimiento. Una cosa que, desde el punto de vista del conocimiento, el gobierno de Ricardo Lagos, una de las cosas que hizo, hay muchas cosas que uno le puede criticar a ese gobierno, pero que sí hizo, que es muy significativo, es que a todo centro astronómico que se instaló en Chile le entregaba, le pedía el 10% de su tiempo para ser entregado a la astronomía y la investigación chilena. Los centros de datos que se fueron incorporando de Amazon, de Google en Chile, que también el 10% de esos tiempos fuera entregado a investigadores y empresas chilenas, y el día de hoy Chile es el principal exportador de la región hacia el resto de América Latina de conocimiento, de tecnologías de Internet, de las TICs, de inteligencia artificial, de servicios de software, de construcción de arquitectura de software. Y eso es porque Chile tiene la facultad o la capacidad, ha tenido la capacidad o la facultad de acceder a estos espacios para poder investigar, para poder desarrollar y al mismo tiempo generar capital no solamente cognitivo, sino que también económico, de desarrollo de capital económico en áreas del conocimiento y de la sabiduría que entrega creación de capital que no es el capital extractivista típico chileno, sino que es de economías ya avanzadas. Cierto, yo creo que las universidades pueden ser un importante aporte y ya lo han ido demostrando con el tiempo. El tema no de solamente la transferencia tecnológica, sino que la construcción de conocimiento y de aporte al desarrollo económico, social y cultural del país y también a lo que tú señalabas en algún momento que lo habíamos hablado, también a hacer este cambio necesario en lo que es la matriz productiva del país. Y en ello incluso ha habido un proceso muy interesante, no solamente de tecnologización, sino que también de incorporación de la inteligencia artificial en todos los procesos que están haciendo en la universidad, y no solamente la inteligencia artificial de usuario, sino aquella inteligencia artificial generativa, Claro. que es importante. ¿Ah? Incluso nuestra misma universidad tiene un Fab Lab. ¿Ah? Que es un laboratorio interesante también 3D, en la cual se fabrican y también se hace transferencia y se desarrollan procesos muy interesantes también de intercambio con el entorno y con nuestra región y también el país. Y eso se ha logrado también por el desarrollo que ha ido teniendo el conocimiento y la incorporación de estos procesos de modernización. Ahora, yo creo que ahí hay otro problema también que nos compete al mundo del trabajo y en la cual nosotros también lo hemos dicho en nuestras demandas y que lo tenemos como parte de nuestra demanda, incluso en nuestro discurso de este día 1 de mayo, que también quizá una de las dificultades que nosotros vemos en esto, asociado con lo que estamos hablando, es cómo de alguna manera se ha ido produciendo el proceso de automatización, de tecnologización y de inteligencia artificial en nuestro país. Y en eso también hoy día vemos con preocupación, ¿cierto? Eh, que también si esto no se hace de mano en una forma democrática y con la anuencia y también la participación y opinión y en forma de debate también con los y las trabajadores y especialmente con los organismos sindicales, se reproducen mecanismos también de control, disciplinamiento y de explotación laboral. Y eso es lo que creemos que también es preocupante asociado con lo que estamos viendo, porque tiene mucha vinculación también con esto y no lo podemos disociar en ese sentido de incorporarlo como procesos que no están vinculados y que no necesariamente deben pasar por procesos democráticos.
De hecho, nosotros hemos recibido numerosas denuncias de gente que efectivamente ha sido desvinculada por procesos de tecnologización, pero no ha habido tampoco un proceso de una mirada distinta que permita la reconversión laboral en un nuevo marco de automatización, ¿cierto? O de incorporación de inteligencia artificial. La prueba que tenemos, por ejemplo, los supermercados, por ejemplo, que han ido automatizando su proceso y cada vez hay menos personal en las cajas, pero al final el proceso lo hace el cliente. ¿Ya te fijas? No, no hay robot haciendo eso, sino que el cliente lo hace. Sin embargo, esos trabajadores son expulsados y no, si, no hay ninguna posibilidad o no se hace proceso de ver la posibilidad de convertirlos en otras actividades que a lo mejor podrían colaborar de igual manera al negocio y al comercio. El tema sobre la inteligencia artificial o de la entrada de la inteligencia artificial a la industria, en muchas partes en Estados Unidos hay mucho temor y mucho miedo y mucho odio hacia la inteligencia artificial. eh, y por otro lado, la inteligencia artificial en, mm, reemplaza ciertos trabajadores o ciertos trabajos, pero en el fondo no reemplaza trabajadores, porque se requieren trabajadores para administrar la inteligencia Ujú. artificial. El tema es cómo tú vas reconvirtiendo tu capital humano. Y el capital humano tienes que capacitarlo para que se vaya reconvirtiendo para la incorporación de nueva tecnología, porque está bien que entre la nueva tecnología, está bien que entre la inteligencia artificial, pero ¿qué pasa? ¿Quién la trabaja? ¿Quién la ordena? ¿Quién manipula? ¿Quién la maneja? Claro, además que todos sabemos que la inteligencia artificial tampoco es neutra. La inteligencia artificial tiene sesgo de clase, tiene sesgo de género también y tiene sesgo económico también. Claro. Porque quien tiene recursos puede acceder al sistema de suscripción, que no tiene que usar solamente los sistemas gratuitos que son más limitados, ¿ya? Y por otro lado, si uno analiza principalmente cómo se manejan no solamente, bueno, los estereotipos en materia de inteligencia artificial, obedece a sistemas que probablemente no son nuestros, son más globalizados, no son de carácter situado y que muchas veces no responden tampoco a nuestra realidad y que también trabaja con otras bases de datos más orientadas a un conocimiento que probablemente no necesariamente es el nuestro, por tanto puede darnos respuestas limitadas a algunas acciones y a otras quizás nos puede ayudar mucho, pero quizás eso mismo nos lleva también a cometer errores y a pensar que en sí misma es una herramienta útil, pero sin pensar la utilidad que el mismo ser humano le puede dar de acuerdo a sus capacidades y a sus sensibilidades, porque ese elemento no está considerado. Incluso hay todo un estudio que se han hecho incluso respecto al tema del género, ¿ah? Hoy día, una de las cuestiones está planteada que el avance de la tecnologización y la automatización e inteligencia artificial a quien más va a afectar es al género femenino. ¿Y por qué razón? Porque principalmente el género femenino el que desempeña labores principalmente de servicio y de cuidado, y que están asociados y que de alguna manera han ido automatizándose y perdiendo eh, la capacidad de absorción de la mano de obra femenina. Entonces también es un tema preocupante que tiene que ser materia de política, que tiene que ser materia de estudio y de también en esta mirada de reconversión productiva, en la cual cómo entonces incorporamos desde un enfoque de género a la población y no meramente la excluimos o la despedimos, o como dice el lenguaje moderno, de quienes plantean esta mirada económica, los desvinculamos. Sí, creo que hay toda una cuestión, evidentemente, que desde ahí también nosotros, desde la academia, con estudios, con investigaciones, con evaluaciones, podemos aportar y que con estas mismas miradas más cortoplacistas y economicistas que pretenden a nuestro juicio no solamente hacer ajustes, sino generar mayor pobreza intelectual y profundización de la desigualdad social, no se prevén, ¿ah? Y eso es lo que evidentemente nos preocupa hoy día como movimiento sindical. En último minuto que nos queda, Violeta, ¿alguna reflexión para este 1 de mayo y los retos que se vienen hacia adelante? Bueno, primero, tenemos un gran desafío y ese gran desafío que tenemos hoy día
como movimiento social y movimiento sindical. Yo creo que más allá de la perplejidad que nos ha conllevado el momento que estamos pasando e iniciando, y que además lo vemos con mayor preocupación dentro del marco de los 4 años, es poder, como movimiento sindical, estar a la altura de poder efectivamente defender este proceso, especialmente todo aquello que se está realizando y que va en contra de y precariza aún más la actividad laboral y especialmente las desigualdades sociales. Y tenemos un desafío no solamente de articulación, de trabajo en conjunto, sino que de unidad. Y también de generar en este tiempo, ¿cierto? Y de ir reforzando nuestros lazos, porque el gran problema que hoy día tiene el movimiento sindical son dos cuestiones básicas que a nuestro juicio también hoy día es necesario considerar, que es la baja densidad de filiación y por otro lado es la fragmentación del movimiento sindical. Tenemos 4 centrales de trabajadores en Chile y la más grande es la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y aún así, dentro del marco de la CUT tenemos cada vez más federaciones, cada vez más sindicatos, y especialmente en el sector salud, por ejemplo, en el sector educación y otros rubros que también se han ido fragmentando. Y eso evidentemente no favorece la lucha ni las reivindicaciones, ni tener un proyecto ético político en común que nos permita, ¿cierto?, y tener una estrategia de convertirnos efectivamente en los próximos años un actor político sindical relevante que permita dialogar directamente con el gobierno y no solamente mediado por los parlamentarios u otras autoridades políticas. ¿Ah? Y ir avanzando en aquellas reivindicaciones que teníamos pendientes, pero aún más en aquellas que hoy día vemos en un abierto proceso de regresión. Por lo tanto, ese es el desafío que hoy día tenemos y evidentemente todo esto desde una mirada también, desde enfoque de género y también de lo que hoy día también es preocupante, que tiene que ver con el mundo de la diversidad funcional. ¿Ya? Que también es un tema que está preocupando en el ambiente laboral y especialmente porque el deterioro y precariedad laboral también influye no solamente en la salud física, sino que en la salud mental de los y las trabajadoras. Violeta Flores, doctora Violeta Flores de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por tu tiempo y conversar con Más 569 Podcast. Muchas gracias a ti y que tengas buen día. Muchas gracias a la doctora Violeta Flores por conversar con Más 569 el podcast. Ponemos fin al episodio 117 de Más 569 el podcast. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Para desarrollar este podcast especializado en política y economía, participa en YouTube, da like, en Spotify selecciona el símbolo más. Así, más personas pueden acceder al podcast. Por eso es importante que nos ayudes. Además, comenta, suscríbete, comparte. En TikTok compartimos cápsulas editoriales de 3 minutos con opinión relevante sobre la política y economía del país, las cuales puedes acceder visitando TikTok como más 569 podcast. Y también son replicadas en los shorts, nuestras columnas de opinión, en los shorts de YouTube. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos este día lunes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones.
Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.